Con respecto a la escritura contra el sentido común, primero debemos preguntarnos también qué entendemos por sentido común. Quizás podríamos responder que lo que tiene lógica, pero la lógica se puede desmantelar. Eh, Además, con respecto a la literatura, creo que uno de los primeros reproches que el sentido común le haría a la escritura literaria, especialmente a la narrativa, novela y cuento, ¿no? Es que esta escritura no puede sostenerse en una infinidad de acciones porque no se ejecutan y no se dinamizan en ningún cuerpo, porque solo están escritas con la pasividad del autor que se sienta en su escritorio a intentar y esperar que su uso del lenguaje valga la pena. ¿Ok? Es decir, ¿cómo hablar de acciones si no se ejecutan por alguien específico? Un primer reproche, ¿no? Pero ¿por qué este reproche puede ser válido? Bueno, en principio porque el sentido común se le dificulta, ya no digamos le incomoda ficcionalizar, imaginar, desplegarse, ya que pues lo común debe pertenecer a todos y por algo su nombre, ¿no? Y para ello debe ser verificable. Entonces, gran parte de la dificultad para comprender el ejercicio literario está en buscar la lógica explicativa que nos debe siempre la ciencia, ¿ok? Esta es una característica de la ciencia. eh, Explicar y que lo que se explique tenga cierta lógica. Entonces, la materia del arte no es esta. La materia del arte incluida en la literatura no es el sentido común de este tipo, sino las imágenes. A ver, un ejemplo un poco burdo, un poco rústico, en el campo del arte puede ser un performance artístico donde un grupo de empleados o de personas que se disfrazan o que se trasvisten de empleados usan un uniforme cuya camiseta implica en la parte frontal una fotografía de su rostro, cuando lo usual, lo común es que lo lleven una especie de carnet o de identificación con su nombre y una foto mínima, ¿ok? Entonces, un reproche que se le puede hacer a este tipo de performance sí, desde la concepción del sentido común es que no se puede duplicar en tamaño natural la misma imagen del rostro en una camiseta, puesto que sería redundante. Pero desde el punto de vista del arte se puede hacer, porque se puede conceptualizar la idea, la idea de semejanza, de identidad, de reproducción, ¿ok? Entonces, bueno, ya por ahí pues el sentido común está fallando o no le sirve al arte. Entonces, si el lenguaje literario se deja dominar por las convenciones de lo real, ¿ok? Ya no digamos del realismo, pues caemos en una trampa de que lo imposible no puede ser narrado. Em, Hablando específicamente de los géneros literarios narrativos, ¿no? Bueno, y mucho más específicamente del cuento y la novela, o del relato y la novela. Entonces, eh, esta trampa de que lo imposible no puede ser narrado eh, es cierta, porque lo posible es posible en la vida real a través de las masacres, en los autoritarismos, ¿no? Es posible en las desapariciones forzadas. Lo imposible es posible también en el hambre, en la pedofilia, en la envidia, en el miedo y cualquier otra fuente o aliciente, ¿no? Para la destrucción del otro. Eso que nos parece cuando vemos las noticias algo imposible, algo increíble que no se puede creer. Es muy, muy posible en lo real. Entonces, mientras se cancela en el arte y la ficción las acciones que no parecen moralmente correctas, esas acciones están sucediendo en el afuera. Y ese afuera es el espacio con el que la escritura se conecta para hacer otra posibilidad de lo real desde el lenguaje, sin convertirse en su transcripción, porque una transcripción sería simplemente una especie de descripción de hechos a los que se limitaría, por ejemplo, el periodismo o la prensa, ¿no? Bien, entonces, hay alguien que
eh, conceptualizó, ¿no? El sentido común, que lo pensó desde el espacio de la filosofía y fue el filósofo británico George Moore en el principio del siglo XX, ¿no? Él tiene un ensayo que se titula Defensa al sentido común. Entonces él afirma que todos sabemos con certeza que el mundo exterior existe. Entonces a estas premisas se opone el filósofo Bertrand Russell, quien dice que a través de los sentidos o lo que él también llama datos sensoriales, no podemos tener certezas absolutas, eh, contradiciendo un poco lo que dice Moore, ya que solo podemos creer, es decir, hay un componente de convención colectiva y convicción personal que no implican estas certezas absolutas y que esta convención y esta convicción nos sirven para aceptar que los objetos o las personas son de tal manera. Entonces, mientras Moore dice que gracias al sentido común él sabe que tiene un cuerpo humano, Russell se pregunta cómo puede saber si otra persona sabe que tiene un cuerpo en el modo en que él lo sabe, ¿no? Creo que Moore, haciendo un paréntesis, tendría muchísimo trabajo ahorita en esta confusión global sobre esta autopercepción dismórfica, donde las personas se autoperciben objetos, plantas, animales. Bueno, bien, cierro ese paréntesis. Entonces, esta pregunta que le hace Russell a Moore es muy acertada, porque sin duda que no hay una omnipotencia del sentido común que iguale todas las certezas individuales. Para Wittgenstein, quien fue un buen árbitro entre estos dos, entre estas dos discusiones, o entre esta discusión, en esta discusión, perdón, Wittgenstein dice que en el lenguaje no se trata de saber con certeza lo que el otro siente. El uso del lenguaje no es adivinatorio, porque es que si yo digo que lo que yo siento, lo siente el otro de la misma manera, de algún modo yo estoy adivinando. Entonces el lenguaje no es adivinatorio, no tiene un uso para la adivinación, sino para las posibilidades. En el lenguaje se fraguan posibilidades, ¿no? Que vienen a ser como las traducciones de la percepción o de los datos sensoriales de los que nos habla Russell, ¿no? Entonces, en estas posibilidades obviamente entra la ficción como otra posibilidad de lo real. Entonces, la escritura literaria se desprende del sentido común porque no está obligada a ser una representación de las supuestas certezas de lo real, sino una presentación de una realidad autónoma. Así que intentar controlar esta autonomía, como está pasando hoy día, ¿no? Cancelándola o corrigiéndola porque no coincide con el común de lo real, es completamente ilusorio, aunque parezca que es real. Este, la escritura entonces se libera del sentido común cuando el pensamiento le transmite una libertad para reclamar el cuerpo como su propiedad. Además, ¿no? La mano, por ejemplo, cuando escribimos, los ojos, el diafragma, el estómago, el pecho, principalmente, son controlados por la escritura, sea porque lo estemos haciendo en el ordenador o en el computador o lo estemos haciendo a mano. Porque la escritura también depende del cuerpo, no solo de este proceso intelectual. Entonces aquí entraría también un conflicto, ¿no? Para el sentido común, porque la escritura no es solamente lo que se fragua desde el pensamiento o desde las ideas, sino también es algo muy, muy físico. Bien, entonces, ¿cómo usar, después de todo esto, cómo usar el tiempo en la escritura? Teniendo ya un poco claro cómo se maneja o cómo debe considerarse el sentido común dentro de la escritura literaria, ¿no? Eh, Creo que teniendo claro, un poco claro lo anterior, otra pregunta que nos debemos hacer es entonces esta, ¿cómo se usa el tiempo en la escritura, ¿no? Hay un texto, hay un libro, sí, de Ferdinand von Gall que se llama París y sus salones. Él dice que hay que emplear con indiferencia las horas que con tanta celeridad desaparecen. Y bueno, básicamente es lo que debe hacer un escritor, es tratar de buscar, de capturar cierta serenidad, cierta indiferencia frente al tiempo que continuamente está corriendo y donde todos están corriendo por el éxito, por las competiciones, por el,
la visibilidad, ¿no? Entonces, hay dos maneras para que las personas se carguen de tiempo, los escritores, ¿no? Se carguen de tiempo como las baterías se cargan de electricidad, por decirlo de alguna manera. La primera es como una especie de paseante reflexivo, ¿no? Es esto que Benjamin llamó el flaneur. La otra es desde la esperanza. Es decir, mientras que el primero camina observando las calles, las personas, con la curiosidad como de un niño convencido de que forma parte de este paisaje o del paisaje por donde camina y del entorno. El segundo es aquel que sabe guardar paciente el tiempo para que algo se transforme. Es decir, el segundo modo, que es el de la esperanza, ¿no? Tiene que ver con esto, con guardar tiempo. Quien tiene esperanza no siente que se le escapa el tiempo, lo tiene guardado y administra su consumo, ¿no? Entonces, el flaneur experimenta el mundo de un modo infantil. Pasea con la confianza de los niños, pasea con esta sensación de aventura de quienes les sobra el tiempo. No hay un destino a dónde llegar, eso es básico para el flaneur, sino un tiempo que mirar, un tiempo que se manifiesta en las vitrinas, en los rostros de las personas con las que se cruzan y todo este tiempo, toda esta historicidad de lo que él ve es de lo que él quiere llenarse, de historias, de tiempo, del tiempo de los otros. Entonces, el flaneur cuando se detiene a escribir, detiene su cuerpo para sentarse a descargar todo ese tiempo del que se ha impregnado afuera en la escritura. Este afuera con el que se conecta, de lo que hablamos anteriormente. Entonces, se impregna de este afuera en una forma narrativa o poética, ¿no? Bueno, según lo que le permita su espíritu infantil o su genio en el momento de sentarse a escribir. Bien, por otro lado, también tenemos que preguntarnos algo con respecto a la escritura, ¿no? Y a lo que es lógico, a lo que es común al sentido de todos. Y es la crisis con la escritura, ¿no? Algo que es constante y que nos sucede a todos en algún momento o en varios momentos de la vida, porque bueno, la crisis al estar tan ligada al cambio, pues simplemente es continua. Entonces, escribir es un modo de responder al shock. Mientras todo está paralizado, producto de todos estos acontecimientos eh, tan violentos de alguna u otra manera que nos superan y que nos rodean, la escritura se convierte como en una especie de propulsor de aire que dinamiza el cuerpo, dinamiza las ideas. Entonces, si el sentido común organiza un tipo de escritura lógica, probatoria, verificable y explicativa, como lo mencionamos hace rato, puede tratarse de una especie de narrativa procesal, ¿no? En el sentido de la terminología jurídica. Entonces, en este tipo de escritura, el autor escribe para dar pruebas en el texto de que su firma coincide con la de los personajes, pensando un tipo de escritura que se pretenda literaria con estas características verificables, ¿no? Es decir, el sentido común lleva a veces a algunas personas, a algunos lectores, a preguntarse si la autora o el autor experimentó realmente lo mismo que le está pasando a los personajes. Estas preguntas surgen porque el sentido común, como su nombre lo intenta una homogenización, un carácter común. Y este carácter es más cercano al totalitarismo, a una cosa total donde todo se parezca, que a la comunidad, que viene a ser como otra derivación de lo común, ¿no? Entonces hay que estar muy pendiente hacia cuál de las dos vertientes puede derivar lo común, si hacia una uniformación, a una especie de uniformidad, perdón, del pensamiento, de las ideas, de las acciones, o hacia una especie de comunidad donde se integran eh, las diversidades y el pensamiento y las ideas, una especie de constelación, ¿no? Entonces, si la dinámica de la literatura necesita de una escritura que iguale al autor con los personajes o la obra, no hay un ejercicio de lenguaje artístico como tal, sino de un lenguaje publicitario, la publicidad para la persona que escribe.
Por otro lado, un escritor que escribe en medio de una crisis política, económica, personal o colectiva no responde al panorama del sentido común de la desesperación, ¿no? que nos lleva, que nos llevan siempre todas las crisis por, como reacción eh, inmediata. Simplemente se distancia. Frente a la crisis se distancia con una tensa serenidad, pero se propone esta distancia para reaccionar al shock, al shock que le produce toda esta crisis, todo este movimiento, toda esta turbulencia que lo rodea. Y de esa manera, reaccionar al shock implica distanciarse de lo que se espera de alguien que está en condiciones de algo turbulento, de un contexto turbulento, que podría ser el lamento que, que enceguece, que, que nubla y la desorientación, ¿no? Entonces, reaccionar al shock evita todo eso y eh, invita a esta tensa serenidad para poder crear de una manera singular, totalmente singular por el contexto, por el entorno y totalmente genuina, ¿cierto? Esto que hemos mencionado creo que se puede ilustrar con los textos literarios. Si están interesados para una sesión un poco más práctica donde se amplíen todos estos temas y se relacionen con otros, como el de la inteligencia artificial, por ejemplo, y se pueden leer incluso textos de ustedes si son escritores o lectores también, ¿no? En caso de que quieran agregar ejemplos ustedes mismos, creo que lo podemos hacer en otra sesión. Si están interesados, lo pueden manifestar en el formulario que está en la caja de descripción y así hacemos como una especie de sesión un poco más práctica donde se amplíen algunas cosas.